todos le adorarán. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Hola hermanos, muy buenos días. Bienvenidos sean nuevamente a un devocional más. A Dios gracias primero, ¿no? Porque nos permite la vida, porque tenemos esta tecnología, esta oportunidad de podernos reunir y seguir aprendiendo de la palabra de Dios. El día de hoy vamos a leer el libro de Hechos en el capítulo 22, versículo 30 y 23 hasta el versículo 22. El tema central del día de hoy sería testifica de Dios en todo momento y vamos a ver la importancia y los beneficios que trae esto, ¿no? Es importante entender que hablar de Dios pues no debe de tener como ninguna limitante, no importa el lugar, no importa la hora. Y el versículo central en el que vamos a basar todo el devocional del día de hoy va a ser en el versículo 11 del libro 23 de Hechos y dice así: a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Hay que tomar en cuenta que esta era la tercera vez que se le presentaba a Dios a este Pablo a través después de sus oraciones de Pablo, ¿no? Pero creo que esta era la más importante. La primera vez que se le había presentado, Dios le pregunta a Pablo por qué lo está persiguiendo, cuando sabemos que Pablo pues perseguía al pueblo de Dios. La segunda vez que se le presenta a Pablo, ya estando en Jerusalén, Dios lo alerta y le dice que necesita irse de ahí porque pues lo están persiguiendo y quieren matarlo. Y Pablo contesta con temor y les dice: Señor, yo no puedo irme de aquí, no puedo ir a Roma, no puedo seguir testificando porque pues estaba yo matando a tu gente, ¿no? Me conocen como alguien que perseguía a los que creían en ti y ahora voy a ir con la capa de decir que no les pase nada, pues no, ¿no? Y en esta tercera vez Dios ya le habla de una manera pues como más fraternal, más amorosa, diciéndole: estás haciendo las cosas bien, sigue testificando como lo has venido haciendo y no te preocupes, estoy yo. Entonces, pues es importante entender esa parte de Pablo, ¿no? En todo momento nosotros necesitamos testificar. Para ese entonces Pablo ya estaba encarcelado, él no estaba libre en Roma y su vida dependía de lo que iba él a decir. Sin embargo, él no ocultó que era ya seguidor de Dios, él no quiso quedar bien con la sociedad haciéndose como el loco y mucho menos sabiendo que Dios ya te había hablado, ¿no? Y es importante entender 3 puntos acerca de poder testificar de Dios en todo momento. Y el primero es que no estamos por encima de ninguna autoridad. No importa en qué país estemos, no importa nuestro trabajo, no importa la escuela, no importa nuestra edad, no importa nuestra nacionalidad, nunca vamos a estar por encima de ninguna autoridad y no nos justifica el hecho de decir que estamos predicando de Dios como para faltarle el respeto a alguien superior a nosotros. Y el ejemplo de Pablo es claro. En el versículo 5 le dicen: Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Y para ponerlos un poco en contexto de versículos anteriores, él estaba molesto porque lo tenían ahí encarcelado y él se molesta con el sumo sacerdote cuando le pegan a Pablo en la boca por hablar de Dios. Y él le dice: Dios te va a pegar a ti por prácticamente como reprimir lo que yo estoy diciendo, ¿no? Y entonces todos los que estaban ahí, fariseos, le dicen: ¿cómo te atreves a hablarle así al sumo sacerdote? Y en ese momento Pablo entiende que él hizo mal, puesto que aunque él estaba haciendo las cosas correctas, que es hablar de Dios, él tenía enfrente una autoridad, un sumo sacerdote, que es lo más importante que existía dentro de las sinagogas. Y entonces él, literalmente bajando la cabeza, dice: lo siento, no sabía que era el sumo sacerdote, porque escrito está: no maldecirás a príncipe de tu pueblo, ¿no? Y
para darnos como una idea de la importancia de las autoridades, si nosotros nos vamos al libro de Romanos, en el capítulo 13 y en el versículo 1, dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios, ha sido establecida. Es decir, cualquier persona que tengamos nosotros encima, jefes, presidentes, cancilleres, lo que ustedes quieran, toda esa autoridad ha sido puesta por y para Dios, crean o no crean en Él. Y entonces nosotros debemos de entender que faltarle al respeto a ellos es faltarle el respeto directamente a Dios, porque por algo Dios los puso ahí. Entonces nuestra misión, nuestra visión de las autoridades debe ser como la de Pablo. Si nosotros llegamos a ofender, si nosotros faltamos al respeto, aún con la justificación de decir es que estamos testificando de tu nombre, Dios, también debemos bajar la cabeza y decir: lo siento, no sabía que eras la autoridad o el príncipe de Dios en este caso, como lo dice este Pablo, y pues ser respetuosos, ¿no? Nada nos va a justificar, y repito, no estamos encima por ninguna o de ninguna autoridad, ¿no? El segundo punto que es importante que entendamos cuando estamos testificando es que el enemigo nos va a querer destruir, pero no solamente como nuestra reputación, no estamos hablando como de nuestras ganas de seguir hablando de Dios, sino que literalmente viene a acabar con nuestra vida. Lo vamos a ver en el versículo 15, donde dice: ahora pues, vosotros, con el concilio, requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Ellos ya estaban planeando asesinar a Pablo sin siquiera darle la oportunidad de defenderse, porque para ellos era un insulto que estuviera predicando la palabra de Dios. Y era tanto su enojo que ellos habían hecho un pacto entre ellos mismos en donde no iban a comer ni beber nada hasta que Pablo no muriera. Pero ellos no estaban dispuestos a esperar a que se llevara a tribunal esto, sino que iban a actuar por su propia mano. Y el enemigo es así, o sea, el enemigo no va a esperar a que nosotros tengamos un juicio o que lleguemos con gente que nos pueda defender, sino que va a literalmente destruir nuestra vida, nuestra reputación, nuestra imagen, porque lo que ellos quieren es que nosotros nos sintamos avergonzados de lo que estamos platicando con Dios, que nos sintamos como si el mundo se nos volteara encima por el simple hecho de hablar de Dios. Y es importante entender que es así. Y va a seguir siendo así hasta el fin de nuestros días. Nuestra importancia de predicar la palabra de Dios no es nuestra comodidad en este mundo. Es realmente apartar vidas del enemigo para traérselas a Dios. Esa es nuestra función. No vivimos cómodos. A lo mejor hoy en día no estamos encarcelados como lo hacía Pablo, o no estamos siendo perseguidos como en otros países, pero no quita que el enemigo quiera seguir buscando destruir nuestras vidas, y va a seguir siendo así. Entonces, hermanos, es importante que entiendan que cuando ustedes se sienten tristes, cuando se sientan molestos, cuando se sientan confundidos o abatidos ya por el enemigo, busquen de Dios, porque es parte de... Cada que tú testificas de Dios, cada que tú glorificas a Dios predicando su palabra, el enemigo va a seguir acechándote. Pero también vas a tener la oportunidad de conocer cada vez más a Dios. Y entonces viene ligada la tercera parte, que es, yo creo que es la más importante o la más especial. Cada que testificamos de Dios, empezamos a perderle miedo al enemigo. Y eso es porque cada vez nos sentimos bajo la cobertura del Espíritu Santo de maneras sobrenaturales. Y Dios va a seguir obrando de manera sobrenatural para protegerte hasta el día que Él lo decida, que ya es necesario que tú vayas a su presencia. Porque testificar no dice que hasta que seas viejito y estés en tus últimos días ya puedes quedarte callado. Aún en tu lecho de muerte puedes testificar de la vida de Dios. Entonces, realmente nuestra protección depende de Dios. Y para que dependa de Dios, debemos estar seguros de lo que estamos nosotros predicando. Y para estar seguros de lo que estamos predicando, debemos de haber vivido todo eso, ¿no? Porque Pablo ya había vivido persecución. Él ya sabía lo que era que estuvieran buscando su vida. Porque no solo él ya había vivido esa parte, sino también la de sus jueces, que era
asesinar a la gente por estar predicando la palabra de Dios. Entonces, él ya tenía esa dualidad de decir, yo ya sé qué me espera, ya sé qué quieren ellos, yo sé que quieren mi muerte. Pero en esta tercera vez que Jesús se le aparece, que Dios se le aparece a Pablo y que le habla, Pablo ya entiende que él ya está bajo la protección, que testificar ya no es para salvar su vida, sino porque está haciendo lo correcto, que si el día de mañana él moría, él lo iba a hacer porque estaba haciendo las cosas bien, que no era porque hubiera dicho algo incorrecto, que a lo mejor a la humanidad le incomode, que al enemigo no le guste, eso es tema aparte, pero no quita que Pablo ya estaba haciendo lo correcto. Y entonces en estas últimas 3 visitas de Dios a Pablo vemos un cambio radical en la manera de ver las cosas acerca de testificar. Uno, dejas de perseguir a Dios, dejas de hacer lo malo cuando Dios te llama a Él. La segunda vez que Dios te habla es porque Él trata ya de dirigirte hacia lo que es correcto o encaminarte hacia de la manera en la que tienes que testificar o con quienes tienes que testificar. Y esto lo vemos cuando cambiamos de trabajo, cuando cambiamos de escuela, cuando nos cambian jefes, cuando nos cambian compañeros, hasta dentro de la familia, los vecinos. Es porque Dios nos está moviendo a la gente necesaria para que nosotros les prediquemos de Dios. Y la última es como si Dios bajara a decirte, estás haciendo las cosas bien, síguelo haciendo porque yo te estoy protegiendo. Y entonces aquí Pablo, ya cuando está testificando o cuando ya está hablando de Dios, ya no lo hace porque tenga que salvar su vida o porque su vida dependa de ello. Ya lo está haciendo por amor a Dios, porque Él quiere que los demás entiendan que lo que Él está haciendo no está mal, que había una salvación para todos ellos y que aunque Él ya sabía que lo que ellos querían era terminar con la vida de Pablo, a Él ya no le interesaba ni lo hacía con miedo. Y entonces te das cuenta de esta parte del Dios protegedor, de Dios salvador, de Dios del que te cuida, ¿no? Y lo vemos en el versículo 10 del capítulo 23 de Hechos, y dice, y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. Esta fortaleza es Dios. Puede tu vida estar llena de caos, puede tu vida estar en un momento crítico, puedes estar pasando por muchísimas pruebas en medio de tribulación, la gente señalándote, siendo abrumada por la humanidad porque tú estás tratando de hacer las cosas bien ante los ojos de Dios, y en el momento que menos te lo esperes, Dios va a bajar a cobijarte, a arrebatarte del enemigo y a llevarte a la fortaleza, y su fortaleza son sus brazos, es su corazón, es estar cerca de Él. Hay que entender que para que nosotros podamos entender quién es Dios, necesitamos pasar por tribulación, porque si no, no vamos a conocer a este Dios consolador o este Dios lleno de poder, ese Dios que lucha nuestras peleas. Aquí Pablo ya está testificando porque ya sabe quién es Dios, porque ya lo conoció, ya lo vivió, ya no le da miedo morir. Le da más miedo tener que quedarse callado y tener que rendirle cuentas a Dios diciéndole, perdón Dios, no pude hablar, a decir, bueno Dios, estoy en tu presencia porque me mataron, pero lo hice hablando tu palabra. Entonces, es difícil, hermanos, testificar de Dios es difícil. Y no solamente a través de nuestras palabras, sino también a través de nuestra manera de vivir, la manera en la que nos comunicamos, la manera en la que vivimos nuestras turbulencias. Y si no lo hacemos a través de la oración, a través de la comunión con más hermanos cercanos a la palabra, a través de las alabanzas y sobre todo a través de la fe, de creer que Dios es esa fortaleza en todo momento, nos va a seguir costando mucho trabajo, y entonces a Dios le va a costar cada vez más trabajos poder sacarnos de esa tribulación y cobijarnos hacia su fortaleza. Es importante que nosotros podamos dejarnos llevar por Dios, que seamos como Pablo, que seamos receptivos a su palabra, que escuchemos cuando Dios nos habla, porque sí lo hace, hermanos. Muchos lo hacen a través de sueños, a través de la oración, a través de otras personas, a través de su palabra. Pero Dios te habla en todo momento. Y si nosotros no somos receptivos, entonces no vamos a poder entender esta parte en la que Dios nos cobije y seamos como llevados a esa fortaleza.
Es muy bonito testificar, hermanos, y es muy bonito ver cómo Pablo nos da el ejemplo, porque él vivió persecución, vivió encarcelamientos, él sabía que estaban tras de su vida y aún así él no se quedó callado. Entonces nosotros hoy en día tampoco podemos poner ningún tipo de pretexto. Y de esta manera, hermanos, pues me gustaría terminar este devocional dedicándoselo a Dios a través de una pequeña oración para que nos bendiga en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en cualquier lugar en el que estemos y tengamos la convicción de seguir testificando de Dios al resto del mundo para que ellos también vean lo que nosotros alguna vez llegamos a probar, que es ese amor y esa misericordia que no vamos a encontrar en ningún otro lugar. Mi Dios, primeramente muchas gracias porque nos das la oportunidad de estar aquí, Señor. Gracias porque tenemos el privilegio de compartir tu palabra, Señor. Y no porque seamos gente extraordinaria, Señor, sino porque dice tu palabra que tú sacas de lo vil y de lo menospreciado, Señor, para enseñar tu gloria, mi Dios. Y eso somos, gente que en algún momento fue rechazada por la humanidad, que buscábamos alguna respuesta, Señor, que tuvimos fe, que te abrimos nuestro corazón, Señor, y que tú nos respondiste con misericordia, Señor, con nuevas oportunidades, con un nuevo comienzo, Señor, y sobre todo con una vida eterna, mi Dios. Gracias porque a través de estos devocionales, Señor, aprendemos cada vez más de ti, Señor. Vemos cada capítulo de una manera diferente, Señor, y entendemos que vivirte, Señor, es extraordinario, es independiente, Señor. No se compara ningún testimonio al de otro, Señor. Todos te vivimos de manera diferente, todos te escuchamos de manera diferente, Señor. Todos te entendemos, Señor, de manera diferente. Y eso es lo especial, Señor, y lo único que tenemos contigo. Mi Dios, bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, que están en sus hogares, en sus trabajos, Señor. Ayúdales a que mantengan esa fe, Señor, de seguir predicando tu palabra sin importar la situación de su vida, Señor, y que entiendan que tú estás pendiente de ellos, Señor, para que en el momento adecuado tú bajes, Señor, los cobijes y los lleves a tu fortaleza, Señor. Que no corren peligro, Señor, y que si su vida, Señor, fuera arrebatada por testificar tu palabra, Señor, serían honrados en tu presencia, Señor, por estar haciendo las cosas bien, Señor. Y pues no nos permitas olvidar que no necesitamos faltarle al respeto a ninguna autoridad, no necesitamos vivir con miedo, Señor, y sobre todo no necesitamos quedarnos callados acerca de lo que nos pide, Señor. Bendice cada uno de nuestros hogares, Señor, y muchas gracias nuevamente por permitirnos estar aquí, Señor, en comunión contigo. Te pido todo esto en el nombre de tu precioso y amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Pues bueno, hermanos, deseo que tengan una excelente semana. Dios me los bendiga mucho y sigan en comunión con Dios. Dios de salvación vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor?